Eso y los 5 partidos de Cambón que ayudan a los 40 es lo único que se rescata de ese semestre en Boca. No, un semestre completamente para el olvido. Decíamos, Boca debuta con una derrota en Santa Cruz de la Sierra contra Blooming, después recibe a Universidad Católica en la Bombonera y le gana por 2-1. En su tercer partido empata con Peñarol en Uruguay 0-0, lo que era visto como un buen empate. Un buen empate. Un buen empate en tierras uruguayas. En el cuarto partido es donde se destraba el grupo porque Boca recibe a Blooming de Bolivia en Buenos Aires, en la Bombonera. Le gana por 6-1 con 5 goles de Moreno. Moreno que era reemplazante de Palermo. 5 goles del ya fallecido Chango Moreno, joven fallecido Chango Moreno, que hizo 5 goles, creo que terminó esa copa con 6 goles. Sí. Pero bueno, era el reemplazante de Palermo, que obviamente seguía lesionado. Y creo que fuiste vos, Daniel, el que me dijo el otro día en off, el récord de Moreno esta semana, porque después vos me dijiste que le hizo goles a Chacarita, ¿no? Hizo 3 a Chacarita, o sea que en una semana metió 8, una cosa... En una semana hizo 8 goles, para ponerlo en perspectiva. Es casi la cantidad de goles que hizo el goleador del campeonato argentino este semestre. Sí. Él lo hizo en 2 partidos. Una locura. Una locura lo de Moreno. Y ahí sí se demostró que Boca ya empezaba a sacar chapa, porque le ganó al rival que le había ganado, a un rival que tenía que ganarle. Para demostrar dónde estaba parado y para ubicarse en el grupo, y lo aplastó. Creo que el primer tiempo terminó 4-0, si no me equivoco. Sí, fue una paliza. Lo destrozó. Y bueno, ya después de eso fue todo viento en popa para Boca, que de ahí no miró más para atrás. Tal cual, sin dudas. Como decía Nacho, a partir de ahí ya el equipo tomó otra confianza. El 12 de abril de aquel año, visitando la Universidad Católica de Chile, Boca gana por 3-1 de visitante. Después le queda para cerrar en condición de local la visita de Peñarol. Boca le termina ganando a un equipo complicado como el uruguayo por 3-1 en la Bombonera. Pasa como primero de grupo con 13 puntos. Peñarol pasa con 9 como segundo. Bueno, eliminados Blooming y Universidad Católica. Blooming con una participación que hoy diríamos que es una buena participación del equipo boliviano. 7 puntos con 2 victorias. Una de ellas a Boca. Diríamos cualquiera, sí, no anduvo tan mal. Más para un boliviano sin altura, ¿no? Porque estamos viendo los bolivianos Tal cual, finalmente que llegan, que no juegan en altura, se van con 6 derrotas en 6 partidos. Tal cual. A mí me hacen acordar mucho a los venezolanos en los 90, que solamente se ganaban entre ellos porque compartían grupo, pero después contra cualquiera de los otros países perdían estrepitosamente. Y bueno, justo hablando de Venezuela, en esta copa no juegan porque meten a los mexicanos, les hacen jugar un repechaje entre ellos por Claro, 2 cupos, sí. y los 2 cupos los ganaron los mexicanos por encima de los Sí. venezolanos. O sea, los venezolanos no llegaron ni a participar de la fase de grupos. Se inventaron una fase previa y quedaron afuera ellos solos. Una cosa insólita. Pero bueno, hoy los bolivianos que uno ve que no tienen altura, generalmente son vapuleados feos en fase de grupo. Ahora, seguramente en un rato me fije cómo le fue a los equipos bolivianos que no tienen altura, y ya los que tienen altura tampoco, hay algunos que tienen un nivel futbolístico tan pobre que ni siquiera les alcanza para sacar 6 o 7 puntos. Tal cual, sin dudas. Vemos algo muy similar a lo que eran los equipos venezolanos en los 90, como decía Nacho. Es la referencia exacta para, bueno, equipos que uno espera que levanten, pero no hay mucho de qué agarrarse más que de la esperanza para que levanten. Vemos una selección, a ver, ¿no? Y marcar esto, vemos una selección boliviana que ha encontrado su lugar en el mundo jugando en el alto a 4.000 metros de altura, donde ha sacado la mayoría de sus puntos, sacando una victoria de visitante con Chile y algún punto más que ha robado de empates, calculo yo, no tengo el número exacto, pero más o menos es así. Sigue con vida y quizás lo tengamos en el repechaje para entrar a la Copa del Mundo. Tranquilamente puede darse, porque esto de que se haya abierto el número de cupos lo hace posible, pero si uno tiene que analizar una Venezuela que solamente le lleva un punto a Bolivia en la clasificatoria para el Mundial y esta Bolivia actual, si jugaran los dos todo en el llano, está claro que la diferencia sería, bueno, muchísimo mayor. Ni hablar. No, Bolivia, probablemente sería el último Bolivia de la tabla. Pero para mí, sin duda, si no tuviese la altura, sería claramente el último. Bolivia este año, para este año, este proceso eliminatorio,
como bien dijiste, le ganó Chile y creo que los otros 5, no me acuerdo si fueron 5 o 6 que ya jugó de visitante, los perdió todos. O sea, no sumó ningún otro punto, salvo con Chile, que va ultimísimo en eliminatoria, y Bolivia no ganaba de visitante desde el 93. Claro, Desde de el, la desde el eliminatoria proceso, que fue el Mundial. claro, y que le ganó a Venezuela, porque los otros 3 que jugó Sí, visitante los perdió los 3, con Uruguay y con Brasil y creo que con Ecuador. Perdón, con Ecuador empata la última fecha y con eso se mete en el Mundial. Pero digo, no ganaba hacía más de 30 años y a Venezuela. O sea, sacando sí. esas 2 victorias, la de Venezuela y la de Chile Y, ahora, no sé si y habrán con ganado la otro partido mejor, visitante oficial. y con la mejor generación de su historia, aquella. Sí, claro, la única generación que lo llevó a un mundial. A ver, una Después, generación que en el llano, para ponerlo en claro, sí, en el llano, fue al Mundial, perdió, empató, perdió con Alemania por un gol. Digo, un equipo competitivo, no era un equipo que iba a pasar vergüenza, que iba a perder por 5 o 6 goles. Eh, no tiene nada que ver con la Venezuela actual. Está claro que si Venezuela al día de hoy clasificara a la Copa del Mundo y le toca debutar contra, no voy a decir el campeón del mundo que es Argentina, pero voy a decir contra el campeón de Europa que es España, ¿sí? Y termina 1-0 en contra, firma pero con las dos manos, ¿sí? Porque, a ver, lo digo porque Alemania en aquel momento era el campeón del mundo vigente. sí, 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 ni hablar. Bolivia, para te poner una perspectiva también, cuando hicimos el podcast de la Copa América, yo lo investigué, ahora no me acuerdo el dato exacto, pero creo que desde el 79 para acá, sacando los partidos que se jugaron en Bolivia, solo ganó 2 partidos. Sí, sí, Copa terrible. América, que ahí es donde se juega en terreno neutral, digamos, siempre hay un local, obviamente, pero digamos, es donde ahí se enfrentan Bolivia y Venezuela, bueno, es neutral, salvo que sea en Venezuela o en Bolivia la Copa. Eh, y la verdad, habla del pobrísimo nivel boliviano. Encima, una de esas victorias de Bolivia me acuerdo que había sido contra alguien de la CONCACAF, o sea, ni siquiera le ganó a alguien de Conmebol. O sea, de Conmebol, Conmebol andás a ver hace cuánto no gana un partido en tierra neutral, sacando el de Chile y el de Venezuela. Pero bueno, un fútbol boliviano, la verdad, que siempre fue el más débil de la región a mi gusto, salvo esa generación de oro. Y la razón por la cual también se mantiene, se clasificó esa generación de oro es por la altura, ¿no? Recordemos que ganó 5, empató 1 y perdió 3, y de local ganó 4. O sea, los 4 que jugó de local lo ganó y después le ganó a Venezuela visitante, que le ganaban todos igual en esa época. Después rascó un punto visitante y le alcanzó para clasificar al Mundial. Sí. Inclusive esa selección, con la generación de oro que tuvo, yo creo que si juega todos los partidos en el llano, no clasifica. Sí, a ver, uno ha quedado muy presente en todos aquella victoria memorable contra Brasil, que Y le contra gana por Uruguay, que es la que 2-0. termina definiendo el grupo porque eran los Claro, candidatos al segundo puesto. claro, pero de la misma forma hay que decir que cuando fue a Brasil y en el llano se fue goleado mal, perdió creo que Sí, sí, sí. 6-0. Sí, 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 Entonces, 6-0, 5-0, una cosa así. bueno, también marca un poco esto que decía Nacho. Es imposible saber lo que hubiese pasado, pero tranquilamente uno puede considerar que, así como tantas otras veces no entró al Mundial, quizás en esa época tampoco le hubiese alcanzado de jugar en el llano. Pero bueno, decíamos, primer puesto para Boca, segundo puesto del grupo para Peñarol de Uruguay, Boca clasificado a los octavos de final, donde iba a tener de rival a eh, el Nacional de Ecuador, que bueno, iba a ser el rival de Boca, lo iba a recibir en el primer partido el 3 de mayo en Quito. Boca iba a lograr un empate que, bueno, era mirado con ojos de mucho cariño y excelente para lo que iba a ser la vuelta el día 9 de mayo en la Bombonera. Y si un Boca, empate, olvidando el tema de la altura, un sí, empate en la altura en sí, octavos de final de ida, tal cual. era volverte con media clasificación en el bolsillo. Era importantísimo. Además, recordemos, en esa época todavía no existía el gol de visitante, hoy ya no de vuelta, pero digo, en el medio hubo un tiempo que sí, no existía el gol de visitante, con lo cual si el Nacional te hacía uno, no era que te obligaba a hacer dos. Tenías que ganarle de local al Nacional, nada más. Tal cual. Exactamente como dice Nacho. Y en la Bombonera Boca, bueno, en el primer tiempo lo iba a pasar por encima. Lo aplastó. Boca le metió 5 goles en un tiempo. Termina el primer tiempo 5-1 en favor de Geneise. Goles de Riquelme. El último gol de Moreno en esta copa, que fue el Exacto. sexto. Gol de Gustavo Barros Esqueloto. Gol de Arrobarrena. Gol de Bermúdez para quedar 5-1 en el primer tiempo. Después tuvo 2 descuentos en el segundo tiempo el Nacional para poner un poco de color al resultado final que terminó, bueno, siendo victoria por 5-3 para Boca. Y, y pasó lo que no pasaba hacía mucho tiempo, que es que en la otra llave, donde había un equipo argentino,
ya estaba clasificado casi de facto después del primer partido, porque River había vencido por 4-0 a Cerro Porteño en Paraguay en el partido de ida. Cierra la serie ganándole la vuelta 1-0 en el Monumental. Y a partir de ahí teníamos llave de cuartos de final entre Boca y River. Algo que, bueno, Y por eliminación directa no pasaba hacía mucho, mucho tiempo. sí, y como bien decís vos, era la semana siguiente, era la Copa Semestral, no había tiempo. Tal cual. Hoy en día, con el perdón de todos, hoy en día hay un Boca River y faltan 4 semanas y ya están todos hablando del tema y te hablan hasta de cómo se llama la hija del kinesiólogo y el perro Tito que tenía el ex médico de Boca que falleció hace 17 años. Bueno, te hablan de cualquier cosa. En ese momento era de una semana para la otra, de repente, che, la semana que viene Boca River, cuarto final de Libertadores, y la otra semana es la vuelta. No hay Sí. tiempo para especular, no hay tiempo para hacer previo, no hay nada. Se juega la semana que viene y ya está. Eh, y va a ser un Boca River de dos Bocas y River de muy, muy alto nivel. El River, bueno, River venía a ser campeón local, le había ganado el campeonato a Boca por 3 puntos. Una campaña espectacular de River y Boca antes de eso había sido bicampeón con 40 partidos invicto. Eran en ese momento los dos mejores equipos del fútbol argentino. Sin duda que sí, y además pensaba Nacho, eh, increíblemente este era denominado como el clásico más largo de todos, porque 3 días antes del partido por Copa Libertadores jugaron por el campeonato local. Increíblemente tocó el partido de clausura 2000 en la Bombonera, jugaron Boca y River, empataron 1-1, si mal no recuerdo, y habla también un poco de la paridad que existía entre unos y otros, porque, bueno, acá lo vamos a ver, más allá de que Boca se termina quedando con la serie, empataron por el campeonato local, a los 3 días River le gana en el Monumental, Boca después termina ganándolo en la Bombonera con un número, bueno, quizás más amplio de lo que fue el partido, donde Sí. sin lugar a dudas no hubo 3 goles de diferencia. Después uno se queda con bueno, lo que fue el festejo, el gol de Palermo que vamos a ver y bueno, todo el condimento de aquella noche, pero es mucho más para pensar en el primer partido de la serie, perdón, en el primer partido del campeonato, donde eran dos equipos muy, muy parejitos, que para pensar en una diferencia de 3 goles entre uno y otro, que no había bajo ninguna circunstancia. No, ni hablar. Se esperaba que sea una serie súper cerrada. Además, River, corregime si me equivoco, fue a jugar con línea de 5 a la Bombonera, a cuidar Sí, la ventaja que sí, había obtenido un equipo muy defensivo. lo que hacía pensar que iba a ser un partido súper cerrado, que se iba a definir por detalles. El resultado final engaña, pero la serie fue una serie abierta hasta el final. Yo creo que después de que Boca mete el 2-0 ya para mí la serie se terminó porque River había ido con la mentalidad de aguantar lo que había conseguido en la ida, que era muy poco, era un gol de diferencia. Eh, Fue con esa mentalidad, fue con línea de 5 y se le quemaron los papeles. En cuanto le hicieron el primer gol, ya se le quemaron los papeles, no cambió. El Toro Gallego, una persona, además con una lengua filosa, bastante terco, ¿no? Y bastante difícil que cambie sobre la marcha. Eso era algo que al menos yo notaba de Gallego siempre, que él tenía los partidos los planteaba, pero él tenía un plan A y si no funcionaba, no funcionaba y no había forma que él dé vuelta un partido desde el banco de suplentes. Sí, bueno, había mucho de eso, más allá de, bueno, algunas polémicas que vamos a repasar a medida que vamos analizando estos dos partidos de aquella serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2000 entre River y Boca y después entre Boca y River porque, bueno, así justamente se dieron primero en el Monumental el miércoles 17 de mayo y después la vuelta en la Bombonera el, bueno, 24 de mayo, justamente 7 días después, en la previa al feriado, sería el partido de vuelta en cancha de Boca. Vamos a ver imágenes del primer partido, donde, como decíamos antes, Con ahí hinchas está visitantes, qué lindo. la imagen del Tolo, un Boca que, bueno, con la ausencia de Palermo, con Delgado como compañero de ataque junto a Moreno, dependía mucho de lo que hiciera este señor. Boca dependía Sí. mucho de Riquelme. Por eso decíamos, un Riquelme que ya empieza a ser Riquelme en esta Copa. Quizás no tanto antes, pero sí empieza a ser importante en esta Copa Libertadores para Boca. River con una delantera, bueno, súper filosa. eh, una salida extraña de Oscar Córdoba y Sí, su Córdoba compatriota que Copa Juan Pablo Ángel Libertadores Gol. y Copa Libertadores más monumental no le cae muy bien, parece. Exactamente, exactamente. El Una Lobo salida extraña. Ledesma, mira, pegó un patadón ahí a lo Ahí Lobo está. Ledesma. Tiro libre de Román.
todavía con imágenes del primer tiempo. La tranquilidad de Bianchi siempre. Siempre, siempre. La tranquilidad transmitida del banco, envidiable. Bueno, Martín era el árbitro de aquel partido. Claudio Martín. Golazo de Riquelme, por favor. Golazo de Riquelme. A los 30 minutos del primer tiempo. Nada, para mi gusto, uno de los goles más importantes de Riquelme en la historia de Riquelme en Boca, y eso que tiene muchos importantes, pero por el momento, por la serie, por estar perdiendo desde muy temprano en el Monumental, bueno, un gol fundamental, porque termina haciendo algo diferente de lo que esperaba el arquero. El arquero esperaba que buscara al palo de la barrera, bueno, juega con ese engaño y la pone en un lugar casi imposible para que toda la multitud que llevaba a Boca tuviera el empate parcial de aquel momento. Saviola, bueno, quizás la máxima figura del fútbol argentino por aquellos Y en años. ese momento, sí. Que, bueno, acá apenas comenzado el segundo tiempo se iba a encargar de poner el 2-1 para River. Y a partir de allí, ¿qué hacer, no? Ir a buscar el empate, bueno, aguantar esta diferencia que era ínfima. Bueno, me parece que Boca se quedó más con eso que intentar por lo menos conservar esto y perder por poco. No estaba mal visto para un Boca que imaginaba que lo podía dar vuelta en la Bombonera. Sí. Ya Guillermo con su entrada y tiene esta chance clara de un casi gol en offside que, bueno, lo ponía violento y peleándose con las líneas como toda su carrera. River festejaba la victoria parcial, iba con una ventaja a la Bombonera y decía Nacho, ¿no? Gallego una lengua filosa, y acá es donde tiene la famosa frase en la conferencia de prensa de este partido, Exactamente. porque, bueno, Martín Palermo tenía la rotura de ligamentos, como bien decíamos, sufría de la rotura de ligamentos desde noviembre pasado. Palermo, que según se descubrió después, en aquel momento no se sabía, no había hecho ni fútbol, ¿sí? Sí. Eso lo Nunca había contó hecho una. Bermúdez hace poco. Sí, exactamente. No había hecho no había tenido un partido de fútbol en un entrenamiento, y sin embargo empezaba el rumor, que claramente era un rumor largado del lado de Boca, no fue un Obvio. rumor que cayó del cielo, que Palermo podía llegar a ir al banco con River. Palermo podía llegar al banco, podía hacer la vuelta de Palermo, y Gallego en un tono socarrón dice, si ellos lo ponen a Palermo no hay problema porque yo lo pongo a Lenzo, en relación a Enzo Francesco, en referencia al uruguayo que se había retirado hacía poquito, ¿no? Hacía Sí, cuánto, sí, un exacto. año, 2 años, algo sí, así. 2 años, por ahí, más o menos. Bueno, Sí. una cargada y una mojada de oreja a la moral de Palermo porque lo comparó con un exjugador, ¿no? Claro. Eso creo que fue lo más violento. Y bueno, todos sabíamos que cuando se confirmó la noticia de que Palermo iba a estar en el banco, honestamente, todos con los que uno hablaba decía, Palermo no juega. Palermo va al No, banco claro. por una cuestión. Palermo va al banco Sí, por una moral, cuestión, moral. claro, exactamente, moral, de estar ahí, de que piensen, de que puede estar como el Cid campeador para mostrarlo un poco y que vayan para atrás, pero Palermo no va a jugar, no estaba para jugar. Bueno, no quiero spoilear el video porque no sé si está, pero honestamente, un rugido como si fuera un gol fue cuando Palermo se paró para calentar. Una cosa, pero que no voy a. Creo que no se va a volver a ver en la vida. Que un estadio entero se levante porque alguien se para empezar a correr al costado cuando el partido se está jugando. Una cosa. A ver, que implicaba lo que significaba Palermo, ¿no? Atrás de esa vuelta de Palermo estaba la ilusión de que, bueno, vuelve el tipo que, aunque esté jugando horrible, el 9 es eso, es la esperanza de que te salve alguien cuando lo futbolístico no aparece. Sí, además Palermo no era un tipo que se destacaba por, no sé, sacarse de otro tipo de encima, y la sutileza. Vos lo podías poner en el área a cabecea cascote, que obviamente no voy a decir una falta de respeto de que no necesita hacer fútbol, pero digo, dentro del peor escenario posible, que no hizo fútbol, prefiero que sea alguien como Palermo y no alguien como Guillermo, Riquelme, o un tipo como Serna que puede estar completamente a destiempo al momento de trabar, o un defensor que corta o larga. El delantero en eso tiene la poca responsabilidad de que si se equivoca no se va a hacer un gol en contra. Como si tiene el arquero, como si tiene el defensor. Entonces, bueno, un cabezazo podía meter, un rebote que le quede por ahí, era empujarla.
digamos, dentro de todos los escenarios posibles, el de que Palermo sea el lesionado, era el mejor. Sí, sí, tal cual, sin dudas. Pensaba en las formaciones, las voy a leer rápidamente para poner de manifiesto cómo estaba uno y cómo estaba el otro, ¿no? Boca con un equipo básico de aquel momento, Oscar Córdoba en el arco, Hugo Ibarra en el lateral derecho, Bermúdez y Samuel la pareja de centrales, el Vasco Arrobarrena en el lateral izquierdo, en el medio Cristian Traverso era el volante central, a su derecha jugaba Julio Javier Marchán, el Sapo Marchán, Te iba a a decir la izquierda. Bataglia. Mira, a la izquierda Gustavo Barros Esqueloto, Bataglia entró en ese partido y Claro. probablemente haya sido por Gustavo, creo que entró. Bueno, después vamos a ver el cambio cómo fue. Eh, Decía, a la izquierda Gustavo Barros Esqueloto, Riquelme, el enganche de aquel equipo inamovible, el Chelo Delgado y, bueno, Alfredo el Chango Moreno como centro delantero de Boca en aquella tarde. Los cambios fueron el mencionado Bataglia, que entró por Barros Esqueloto, Palermo, que entró por Moreno, y Nicolás Burdizo, que era un juvenil, pero muy juvenil en aquel momento. Bianchi lo contó alguna vez, Nico Burdizo, que Bianchi lo ponía, bueno, como una especie de amuleto. Varias veces entró de volante por la derecha. Hablamos de un defensor central, ¿sí? Ni siquiera jugaba en el lateral en aquel momento. Bueno, como era uno de esos jugadores de la estirpe de Boca desde el comienzo, jugador de divisiones inferiores, Bianchi lo tenía muy cerca de aquel grupo y lo tenía como una especie de amuleto para ponerlo sobre el final de los partidos. Bueno, no desarmaba nunca la línea de 4 Bianchi, pero sí hacía esto, te cargaba el medio de jugadores que no iban a pasar la línea de la pelota nunca, y cuando precisaba conservar el resultado, uno podía ver cosas como estas, como ver a Burdizo entrando en un lateral de un medio campo. Bueno, o un medio campo con Serna volante central y pegado a él Cristian Traverso, otro defensor central devenido en volante. Sí. Cosas de aquel momento de Bianchi. Bueno, nombraba antes Nacho la formación de River y acá la podemos repasar nombre por nombre. Bueno, A Roberto ver, para, Bonano, sí, estaba Trota de sí, central, sí, Coudet de volante derecho. no, no lo tengo. No, no está Coudet. Ah, lo tenía Coudet ahí. Pero bueno, adelante tiene que ser Aymar Ángel Saviola, que deben ser los únicos tres delanteros pobres Exactamente. aislados del mundo. Bueno, pero Eh, lo y terrible después es lo otro. en el medio debía estar Usain y Ledesma. Bueno, es bastante peor el equipo, por eso te lo quiero nombrar, Uff, Nacho. No, qué miedo me da esto. Bonano de arquero, obviamente. Bueno, eso no lo cambió. El arquero No, no lo cambió. no puso dos arqueros tampoco. Leo Ramos, Trota, Yepes, Placente, Gustavo Lombardi, Claro, Berizzo fue el volante central. Lombardi era el 4 y Leo Ramos, Trota y Claro, Yepes eran la línea bueno, 3. exactamente. A ver, yo lo nombré porque decía Placente, ¿sí? Es un jugador que, o Leo Ramos, tranquilamente podía ir al lateral cualquiera de los dos si uno jugaba con 4. Pero bueno, 5 en el fondo. Pero el volante central fue Berizzo, que estamos hablando de un jugador, ¿sí? Que tranquilamente, a ver, fue toda la vida Central, central, fue toda toda la la vida vida fue central. central. Ponerlo de 5 a Berizzo con una línea de 3 centrales atrás y poner 4 centrales. Bueno, Zapata, Aymar, Ángel Saviola y, bueno, Víctor Zapata, que jugaba por una de las bandas. Otro más que en algún momento ha jugado de lateral. Sí, 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 sí. Pensemos en un jugador Un, que tenía mucha ida, pero también podía volver. Bueno, una alineación extremadamente defensiva. Bueno, por lo menos esta es la que figura en esta página. Después la vamos a chequear un poquito. Pero nada, está claro que River fue a intentar que alguno de los tres de adelante invente un gol y, bueno, mantener esa diferencia que había ganado en el Monumental. Vamos a ver sí, no, imágenes la de. verdad, bastante, Sí, bastante difícil de entender la formación, más que nada porque tenía jugadores para hacer otra cosa, River. No era que iba, bueno, a ver qué pasaba. eh, Qué sé yo, dejar afuera a Ledesma, dejar afuera al Pipa Gancedo, me parece. Yo me acuerdo en su momento, obviamente, claro, ahora que que lo decís y ya soy más grande, inentendible lo que hizo Gallego. sí, Inentendible, además, ¿no? los Jugadores fuera de cambios. sus posiciones.
Los No, no cambios me quiero ni imaginar lo increíbles. que fueron los cambios. A ver, decime los cambios porque no me lo puedo ni imaginar. Los cambios entró Ariel Franco por Leo Ramos, Mm. entró Guillermo Pereira por Aymar, ¿sí? O sea, más defensivo todavía. ¿Qué hizo? eh, cuando Boca todavía le ganaba por un gol solo, ¿sí? Puso Ah, a Guillermo o sea, Pereira por yendo a Aymar, penales. yendo a penales, y cuando Boca le mete el gol, pone a Cardetti por Placente. Claro, intentando que yo que Cardetti le hubiese dicho un poco más, y bueno, ahora me pones, hermano, dale. Bueno, en busca de lo imposible. Y dejó en el No, banco a Porque Trota, Yepes, Ledesma, Sarabia y Placente, Santander. Sí, Trota, Yepes, Placente eran tres de los cuatro defensores y después rotaban Hernández y Lombardi. Hasta ahí me acuerdo, y esa era la formación de River de siempre con Morano en el arco. Y después en el medio estaba, yo pensé que estaba Coudet en esa época, se ve que llegó, o que estaba lesionado, o que llegó después, o que justo ese año no estuvo. Pero entonces debía ser este chico Ariel Franco que mencionábamos, o Gancedo, con Ledesma y Aymar, uno de 5, otro de 10, y Víctor Zapata. Y después arriba, Ángel Isabiola con Cardetti siendo suplente, que agarran de lugar cuando se va Ángel. Con todas esas opciones, ir a jugar con 4 centrales y 2 laterales a la Bombonera no tiene sentido. Además iba en contra de todo lo que había hecho River el año anterior y de lo que estaba haciendo hasta ese momento. Ahora, a la distancia, es aún más inentendible lo que hizo Gallego en ese partido. Eh, y creo también una de las grandes razones por las cuales perdió su puesto en River y, sí. y creo que este fue su último ciclo en River, no volvió nunca más. Lo más increíble es que cuando sigamos en la continuidad de esto, vamos a ver el equipo del segundo semestre de River, ¿sí? Donde Gallego vuelve Ortega de Europa y los tiene que poner a todos. Entonces, pensemos en un técnico que para resguardar un resultado puso 200 defensores y después tiene que jugar con 4 delanteros. Bueno, las maravillas del fútbol. Pero bueno, vamos a ver las imágenes de este partido entre Boca y River en la Bombonera el 24 de mayo de 2000.